como catástrofes a nivel mundial al año. Como ven, hay una clara tendencia de aumento de esta frecuencia. Y además, sin entrar en detalles, si viésemos las características de estos eventos naturales, se ve que el porcentaje de catástrofes provocadas por eventos atmosféricos está también aumentando. Y otros dos datos que para mí representan un gran reto para el sector, pero también una oportunidad para la sociedad. Solo el 30% de las pérdidas causadas por catástrofes naturales estaban aseguradas. Y además esto representa tiene una dispersión tremenda entre países. Una diferencia brutal entre la cobertura de la que gozamos en países desarrollados, y luego Francisco hará una exposición sobre cómo una institución como el Consorcio ayuda a la sociedad española a mitigar los efectos de estas catástrofes. Pero si nos vamos a países en desarrollo, el grado de descobertura es brutal, llegando hasta el 90% en algunos casos. Esto implica que los más desprotegidos son los que más están sufriendo las consecuencias de esto. Y en términos cuantitativos, aunque en términos porcentuales este porcentaje de cobertura más o menos se ha mantenido estable, lo que vemos es que esta brecha de cobertura entre lo que está asegurado y lo que no está asegurado va creciendo en el tiempo, ¿no? No me voy a extender mucho sobre esta transparencia porque ha habido gente bastante más cualificada que yo en explicar los efectos, ¿no? Pero un poco vamos a ver dos fenómenos que explican la anterior diapositiva. Uno es por qué es más frecuente y otro por qué las consecuencias son más graves, ¿no? Y aquí yo creo que ya han expresado los ponentes anteriores como hay un consenso de que la temperatura está subiendo y se prevé que siga subiendo, ¿no? También creo que esto es representativo de cómo la industria aseguradora ha asumido que esto es un problema de negocio, ya no es una curiosidad científica, sino que es central en un problema de negocio, porque estos datos están producidos por el CRO Forum, que es el fórum que agrupa a todos los directores de riesgos de las principales entidades aseguradoras a nivel mundial. Y la visión es muy compartida con lo que he oído esta mañana, ¿no? A distintos escenarios de aumento de la temperatura, las consecuencias son más o menos desastrosas, pero todas preocupantes, ¿no? Y ahí, pues en la transparencia y datos de cómo se espera que en un escenario en el más optimista de incremento moderado de 2 grados, por ejemplo, por coger un dato, el número de personas que se enfrenten a olas de calor se va a multiplicar por 22, un factor de 22 respecto a la media actual en el año 2100, y de ahí a peor. Los eventos que quizá más afectan a la industria aseguradora, como pueden ser los ciclones tropicales, a pesar de que se van a reducir en frecuencia, la gravedad de los que se produzcan va a ser cada vez mayor. Y los eventos de mayor gravedad, de fuerza 4 y 5, esos sí que van a aumentar en frecuencia de manera muy significativa, pues en función del escenario, con un incremento del 12% hasta el 35%. Y lo que preocupa mucho a la industria aseguradora son las consecuencias de esto. Todo esto tiene consecuencias obviamente personales muy trágicas, pero también efectos en la economía de disrupción, y se estima que en un escenario muy más benigno el efecto en el PIB sea de un menos 10% en el PIB en el año 2100, llegando hasta un efecto del 45% del PIB mundial. Aquí no estamos hablando de cifras que sean baladís. A su vez, esto se apalanca en una tendencia que también ha sido mencionada por ponentes anteriores, que es que afortunadamente el mundo se desarrolla, pero el desarrollo lo que está produciendo es una concentración de activos muy, muy grande, de activos personales y activos económicos, ¿no? La evolución de la población, pues de todas las estimaciones piensan que va a ser creciente, pero ¿dónde va a crecer la población más? En áreas urbanas, mientras que la población rural va a disminuir, y es lo que representa el gráfico de arriba.
Y además, no sé por qué los humanos tenemos una tendencia a agruparnos en las zonas más vulnerables desde un punto de vista de eventos climáticos. Y el gráfico de abajo lo representa, es un gráfico que las bolitas verdes indican un crecimiento moderado, las rojas un crecimiento acelerado. Si vemos dónde se va a crecer más aceleradamente, pues en la zona costa este de Estados Unidos, que está muy expuesta a fenómenos naturales, y la zona de Asia y el sudeste asiático especialmente también muy expuesta, también en África, como se puede ver en el gráfico. Esto apalanca el efecto anterior del evento del clima y además reduce aspectos importantes, como es el efecto de la diversificación geográfica. Cada vez va a haber más concentración de activos, por lo que cada vez las pérdidas o el impacto esperado por los eventos meteorológicos será peor, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Ante este panorama, yo creo que la industria aseguradora quiere ejercer un rol central y en tres ejes fundamentales. Para mí, el primero es el más tradicional de la industria aseguradora, que es ayudando a proteger y a capacitar a la sociedad para ponerse de vuelta en pie. Antes se ha hablado de resiliencia. Solo para que ustedes lo sepan, el propósito declarado corporativo de Swiss Re es hacer una sociedad más resiliente y la misión es reducir el gap de cobertura. Yo creo que si se repasan el propósito y misiones de otras entidades como la nuestra, encontrarán voluntades similares. Y finalmente quería hablar de dos temas que no son clásicos quizá de la industria, pero que para mí son muy relevantes. Uno, nuestro rol como ciudadano corporativo, qué exigencia moral nos hacemos a nosotros mismos como agentes del cambio. Y por último hablaremos de nuestro rol en la generación de conocimiento y sobre todo en su divulgación y en la concienciación de la sociedad. En el primero, y servirá como introducción para la intervención de Francisco, para mí hay un aspecto fundamental que no es solo de protección, que es la más obvia, es también de capacitación de la sociedad para hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Uno principal es herramientas de modelización. Antes creo que ha sido el presidente de la MT que ha hablado de cómo en sus modelos que predicen dónde se va a producir, en qué cuantía el evento, les faltaba un análisis de impacto. Precisamente nosotros en lo que más preocupados estamos es en hacer un, iba a salir el palabra inglés de hacer un assessment, pero hacer una evaluación de cuál puede ser el impacto de un evento determinado en una zona concreta. Y en esto la industria invierte muchísimo dinero y es una herramienta que capacita a la sociedad para desarrollarse de manera sostenible, ¿no? Y por último, y a continuación, para mí está en el desarrollo de productos. Y es un desarrollo de productos que tiene que ir dirigido a hacer frente a eventos específicos, como pueden ser inundaciones, para lo cual la industria desarrolla soluciones muy concretas y para geografías muy concretas, y creo que esto es un elemento esencial. Pero también es esencial el acceso rápido a la indemnización. Es fundamental cuando hay una catástrofe que la ayuda llegue lo más rápidamente posible. Y en esto la industria también está invirtiendo mucho dinero en el desarrollo de productos paramétricos, otra serie de productos que ayudan a que esa ayuda llegue con rapidez a las zonas afectadas. Y otro aspecto del desarrollo de productos que para mí es esencial, que es desarrollar productos que incentiven a la sociedad a cambiar. Y aquí, productos aseguradores que apoyen el desarrollo de soluciones de movilidad alternativa o de formas de energía más limpia también es un elemento esencial. Y por último, para concluir este bloque, el más tradicional de la industria aseguradora, como agente intermediario de la transferencia de riesgos entre los agentes económicos de la sociedad. Para que vean un dato concreto, hay 2 billones de dólares de capital dedicado a cubrir riesgos en la sociedad. Esto es 2 veces el PIB de España. Y está destinado, o la vocación es destinar ese capital a
cubrir la brecha de cobertura de la sociedad. Yo creo que esto ahora Francisco va a detallar de manera un poco más concreta cómo el Consorcio de Compensación de Seguros actúa en España haciendo o cumpliendo este papel. Pues muchas gracias. El consorcio es, como entidad aseguradora que es, entre otras cosas, en realidad el consorcio vendría a ser una especie de caja de herramientas del sector asegurador. Y tenemos muchas funciones, pero la principal y la que me sienta aquí hoy es el seguro de riesgos extraordinarios, sobre todo, que es en virtud del cual cubrimos catástrofes naturales. Pero antes de nada, y para centrar un poco se da cuenta que España a nivel internacional es un país bastante heterodoxo en cuanto a la cobertura aseguradora que damos a las catástrofes, pues creo que esta diapositiva es en cierto modo clarificadora de cuáles son los diferentes riesgos y cuáles son las diferentes. Primero, pues hay riesgos como el incendio forestal, los efectos directos de la precipitación y muy en particular el granizo, los aludes y deslizamientos del terreno y los hundimientos, y los vientos fuertes por debajo de ese umbral de 120 km/h y por encima de lo que cubren las pólizas, que suele ser pues entre 80 y 90 en ese margen. Ese es ahí el sistema español es el universal, digamos, es una cobertura directa por las aseguradoras privadas que lo ofrecen. Sin embargo, se definen una serie de riesgos extraordinarios: la inundación costera o el embate de mar, los vientos, erupciones volcánicas y caída de meteoritos, que se consideran dentro del seguro de riesgos extraordinarios. Y en España, por ley, es obligatorio, en la mayor parte de las pólizas, tener estos riesgos cubiertos. Con lo cual, si esa cobertura no la presta el sector privado, que es la inmensa mayoría de los casos, subsidiariamente la presta el consorcio. Y en la diapositiva siguiente explicaré un poquito más sobre este tema. Y luego están los riesgos naturales que afectan a la agricultura y la ganadería: inundación, sequía, vientos fuertes, heladas, olas de calor, granizo, incendio, plagas, etcétera. Bueno, eso se cubre mediante el seguro agrario combinado, que es otra aproximación, digamos, ortodoxa del sector asegurador cuando tiene un riesgo complicado, es decir, hacer un pool de entidades aseguradoras para compartir el riesgo entre ellos. La peculiaridad de España es que el consorcio también toma un 10% de esos riesgos agrarios y es el reasegurador. Y otra característica importante de las primas del seguro agrario es que están fuertemente subsidiadas. Pueden tener un subsidio de hasta el 45% sobre el valor o sobre el coste de la prima, por la Entidad Nacional de Seguros Agrarios y por las comunidades autónomas, que conjuntamente pueden alcanzar ese umbral. Y la entidad que gestiona ese pool de coaseguradores agrarios es Agroseguro. Y aquí, hablando de cambio climático, pues ya vemos que hay como dos tipos de afecciones. A bienes y personas afectan más lo que son los riesgos hidrometeorológicos, fenómenos extremos como las inundaciones, los vientos fuertes, etcétera. A la ganadería y a la agricultura le afectan una combinación de los efectos hidrometeorológicos o de los riesgos hidrometeorológicos y de los denominados riesgos climáticos. Esos riesgos que tienen un desencadenamiento lento, pues como por ejemplo la sequía o, como comentaba Miguel Ángel López, las olas de calor, etcétera. Entonces, así, simplemente con esta primera diapositiva ya podemos ver que los efectos del cambio climático en el seguro de bienes y personas y en el seguro agrario, y más en un país como el nuestro, donde la agricultura siempre ha estado así un poco al borde, y por eso es tan importante el papel del seguro agrario para la viabilidad de la agricultura y del sector agroindustrial en España, pues creo que podríamos quedarnos con la idea de que seguramente sean diferentes desde la perspectiva aseguradora los impactos que va a haber en una cosa y en la otra. Por recordar mínimamente lo que comentaba antes sobre el seguro de riesgos extraordinarios, en España casi todas las pólizas de bienes, hay algunas excepciones, pues seguro de transporte, seguro de construcción, naves, pero en general casi todo lo que se les ocurra asegurar está, así como seguro de vida y de accidentes y también las pérdidas pecuniarias,
entran automáticamente en esa extensión de la obligación de cubrir los riesgos extraordinarios. Pero la idea es esa, que una póliza de seguros en España es una póliza dual, una para las coberturas ordinarias, seguro multirriesgo del hogar y cualquier incidencia habitual, incendio, robo, rotura de cañerías, pues lo que se les pueda ocurrir. Algunos riesgos hidrometeorológicos también, como por ejemplo el granizo. Y en esas coberturas ordinarias pues hay evidentemente una flexibilidad de tarifa entre las diferentes entidades y libertad de contratación por parte del asegurado. En el caso de la extensión de la cobertura a lo que se llaman los riesgos consorciables, lo que hace el consorcio es aplicar, bueno, en realidad el consorcio no lo hace la ley, se aplica un recargo a las pólizas de seguros que depende de lo que se esté asegurando. No es lo mismo asegurar una fábrica que asegurar una vivienda, que asegurar un coche o la vida. Y depende de la cantidad asegurada, para que no haya diferencias entre no se aplica sobre la prima, porque ahí puede haber diferencias entre entidades, pero si se aplica sobre la cantidad asegurada, pues no hay diferencias sobre la cantidad asegurada. Perdón, sobre la prima. Entonces, ahora mismo en España estamos cubriendo pues la práctica totalidad del mercado, un total de 130 millones de pólizas y un capital asegurado de casi 17 billones europeos de euros. Como ven, ha aumentado muchísimo la cobertura, porque ha aumentado muchísimo la penetración del seguro en España y la cultura aseguradora de España. Y esto es algo bueno y que además nos hace ser particularmente, o nos hace pensar que podemos capear el cambio climático mejor que en otras circunstancias, porque el sistema de aseguramiento de estos riesgos catastróficos se escala automáticamente con el mercado. Entonces, cuanta mayor sea la penetración del seguro, comentaba Santiago que a nivel global solamente están asegurados el 30% de las pérdidas. En España, por defecto, están aseguradas todas las viviendas, y las viviendas aseguradas son el 75% de las viviendas en España, el 100% del parque automovilístico y así sucesivamente. Entonces, este mecanismo nos permite mutualizar el riesgo entre todos los asegurados, que esa cobertura sea muy asequible. En realidad, la experiencia nos demuestra que cuando se produce una catástrofe la gente desconoce que está cubierta por el consorcio. En algunas zonas donde hay catástrofes más frecuentes ya nos conocen, pero en zonas donde eso no es así, por ejemplo en Madrid, pues cuando hay una inundación la gente no sabe que el consorcio se lo cubre. Bueno, pues sin saberlo, de media, el asegurado español de vivienda, por ejemplo, está pagando unos 15 euros de recargo al consorcio, que ni se entera de que lo está pagando y se tiene una cobertura. Abajo ven un poco la combinación entre ingresos y pagos en daños en bienes. Normalmente, la ratio combinada del consorcio es del 56%, es decir, nos permite acumular una reserva que a día de hoy ronda los 9.000 millones de euros y que permite hacer frente a las catástrofes que tengan una frecuencia más baja y un impacto potencialmente más alto. Y ya les adelanto que ninguna de estas es hidrometeorológica. En realidad, lo que a nosotros más nos preocupa desde el punto de vista asegurador es el terremoto y el tsunami también. Pero bueno, hay años, pues por ejemplo 2009 es un año de más pagos que ingresos por la tempestad Klaus, que es el evento que más siniestros causó, casi 300.000 siniestros y del orden de 500 millones de euros en pérdidas para el consorcio. Y bueno, en pérdidas, en pagos. En realidad el consorcio no es una entidad comercial que no tenga ganancias o pérdidas. 2011 es el terremoto de Lorca que ha sido mencionado aquí. Este año ya les anticipo que seguramente también copemos el rojo supere el verde, pues, ¿cómo vamos? Y aquí tienen un poco la perspectiva de qué es lo que pagamos en el consorcio. Pues el 69%, para ser exactos, de lo que pagamos en el último treintenio es por inundación.
y el 17% por vientos fuertes. Es decir, el 86% de lo que pagamos es por riesgos hidrometeorológicos. Entonces, pues todo parece indicar o esto justifica que el cambio climático, el agravamiento de los riesgos por el cambio climático nos interese y estemos trabajando con AEMET, con la Oficina de Cambio Climático, con muchas instituciones que están aquí para el conocimiento de los riesgos estos. También el consorcio cubre riesgos antrópicos como el terrorismo y algunos eventos de inestabilidad sociopolítica, digamos, pero eso supone solamente el 7% sobre todos los pagos. Y como cubrimos tanto los ramos de bienes como de vida como de pérdida de beneficios, en realidad, y por fortuna, el 97% de lo que pagamos son daños en bienes. Unas consideraciones sobre nuestro riesgo estrella, que es el riesgo de inundación. España en general está, si tuviéramos que diseñar España, seguramente la diseñaríamos de otra manera. España está mal hecha. El hecho de poner las montañas tan cerca de todas las costas, aparte de hacer un efecto de sombra pluviométrica, si las montañas no estuvieran ahí, estuvieran en el centro, si España fuera como Gran Canaria, para que puedan establecer esa analogía, en todo el territorio nacional llovería una media de 600 milímetros, que más o menos ahí iríamos. Sin embargo, con esta disposición de bloqueo orográfico de casi todas las corrientes húmedas marinas, salvo en los valles de Guadiana, Tajo y Guadalquivir, produce que haya zonas en la cornisa cantábrica donde llevan más de 2.000 milímetros y a socaire de esas montañas pues tengamos puntos con 300 milímetros. Ese hecho se exacerba si vemos el gráfico, por supuesto esos gráficos son de AEMET, el gráfico de arriba a la derecha donde está la intensidad de las precipitaciones. Y ahí de nuevo juega el factor de proximidad de las corrientes húmedas a la montaña y muy en particular ahí se aumentan los tonos peligrosos, entre comillas, en la vertiente mediterránea por la ya conocida combinación de mar caliente, fin del verano, principio del otoño y comienzo de las primeras perturbaciones en niveles altos y medios. Bien, si a eso le sumamos otro hecho, que es la densidad de población de España. España es un átomo, tiene su núcleo y su corteza y todo lo demás está vacío, o casi. Entonces, nos explicamos el diagrama de abajo a la derecha, donde están las pérdidas del consorcio, que se corresponden muy bien, y de ahí la importancia de evaluar los impactos, y aquí estamos viendo los impactos, con esos factores. Es decir, el hecho de tener unos cursos fluviales muy cortos con muy poco tiempo de acumulación que en la mayor parte de los casos tienen un funcionamiento irregular y por tanto incluso se ha perdido su trazado, con una urbanización masiva y con una ocupación del territorio por parte de la población y por parte de las actividades económicas, hace que tengamos esa radiografía, digamos, de cuál es el riesgo de inundación en España. En Madrid aparece como que tienen bastantes pagos de media, pero ese es obviamente el efecto de la exposición. Y esta es una conclusión sobre el cambio climático. El cambio, como ustedes saben, el riesgo es la composición de la peligrosidad por la exposición por la vulnerabilidad. La peligrosidad todo hace indicar que, por ejemplo, en el caso de las depresiones aisladas en niveles altos en el Mediterráneo, si el mar va a estar más cálido, pues habrá más combustible, digamos, para que puedan haber precipitaciones más intensas. Eso es cierto, así, simplemente ya no por un modelo numérico, sino por un modelo conceptual que nos podamos hacer. Y sobre eso poco se puede hacer, no. Por más que intentemos echarle cubitos al Mediterráneo, no vamos a conseguir mucho. Sin embargo, lo que sí tenemos una cierta capacidad de actuar es sobre lo otro, sobre la exposición y sobre la vulnerabilidad. En realidad, el problema es hacer picnic en las vías del tren. El cambio climático igual hace que en vez de 6 trenes a la hora pasen 12 trenes a la hora,
pero el problema de base no son los trenes que pasen, es que uno está haciendo picnic en la vía del tren. Entonces, ahí creo que sí que tenemos una cierta capacidad de funcionar. Y a modo de muestra, pues valga la DANA de principios de septiembre de este año, que por número de siniestros es el primer siniestro de inundación o la primera siniestralidad de inundación del consorcio, 65.000 siniestros, estimamos, y unas pérdidas de 435 millones de euros ahora mismo, estimados, porque estamos todavía peritando, que es el segundo siniestro más caro por inundación en la historia del consorcio, después de las inundaciones del País Vasco de 1983, y la cuarta siniestralidad más importante del consorcio después de Klaus, o sea, de las inundaciones del País Vasco, de Klaus y del terremoto de Lorca. Se concentran, como supongo que imaginarán, en la región de Murcia y en la Comunidad Valenciana. Pero de nuevo aquí, como ven, pues también es importantísimo el factor exposición. Y por aquí lo dejo y continúa Santiago. Gracias. Sí, yo ya para acabar solo me gustaría hacer una mención a otros dos aspectos fundamentales del rol de la industria aseguradora en el cambio climático. Mencionaba cómo la sociedad le echa la culpa a los políticos y no asume que ellos tienen un rol en el cambio. Yo creo que esto, en el caso de la industria aseguradora, no es así. Yo creo que cada vez está más claro que como entidades o como corporaciones tenemos una responsabilidad en cambiar los comportamientos de la sociedad y en incentivar a que nuestros propios empleados lo hagan, ¿no? Y por mencionar algunos ejemplos concretos, y me van a disculpar que dé los datos de mi entidad en particular, porque son los que conozco, pero se podrían aplicar muy probablemente a cualquier entidad aseguradora relevante a nivel mundial. El primero es asumiendo criterios de inversión responsable. En Swiss Re ya un 100% de las inversiones se hacen atendiendo a criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, que se conoce en el argot de inversiones como ESG, ¿no? Se han dado pasos de utilizar benchmarks de inversión que solo contengan entidades que emiten activos que cumplan con estos requisitos, ¿no? Y además se han suscrito 1,6 billones de americanos de dólares en bonos verdes. El segundo aspecto que la industria aseguradora puede hacer es asumiendo criterios de suscripción responsables. Y esto va en dos sentidos. Uno, lo acaba de mencionar Francisco, una cosa sobre la que sí podemos actuar es sobre la exposición. Y la exposición en seguros se controla a través de la suscripción, que no es más que cómo eliges el riesgo al que te expones, ¿no? Y aquí hay dos vías. Una primero es desincentivando las industrias que están contribuyendo a la emisión de efectos de gases de efecto invernadero, perdón. Y esto ya en Swiss Re se ha adoptado. Desde hace 2 años hay un compromiso de suscripción en el que no se va a dar soporte a industrias que basen la emisión de energía en la combustión de carbón. Y otro está en no asegurar aquellos riesgos que no son asegurables. Si a alguien le gusta tener una casa en el cauce de un río, tenemos nosotros la responsabilidad de decir, me parece muy bien, pero eso no es asegurable. Eso es desincentivar las actitudes de riesgo en la sociedad y creo que es un elemento importante. Y por último, reduciendo nuestro propio impacto medioambiental, y esto pasa por un compromiso de utilizar energías renovables. En el caso de Swiss Re, el 94% del consumo de Swiss Re energético de Swiss Re es en energías renovables y hay un compromiso de reducción de la emisión de CO2 por empleado y se ha conseguido reducir en un 50% desde 2003 y es algo que continúa por diversas políticas. Y lo último es desarrollando conocimiento, divulgación y concienciación. El ser humano tiende a jugar con las probabilidades. La probabilidad de que el impacto del clima te afecte personalmente no es muy elevada, pero es muy significativa.
Dando un dato de la cobertura que antes hablábamos, ¿por qué es tan amplia la cobertura contra catástrofes en España? Primero, por la existencia del consorcio, que es única en el mundo, pero segundo, porque la gente que ha utilizado el consorcio está concienciada. En ese ratio de penetración del 75% de los hogares, si cogiesen el País Vasco y en concreto Bilbao, sube a casi un 90%. Correcto. Y esto no es otra cosa que han experimentado el consorcio en inundaciones concretas, las del 83, y esto se refleja. Nosotros tenemos una labor de concienciación, pasando por la propia labor comercial de las empresas aseguradoras, de despertar esta necesidad de cobertura en la población y creo que con esto es como quería acabar mi intervención, quizá tomando un proverbio nativo americano. Yo creo que en lugar de tener un concepto de que estamos heredando la tierra de nuestros antepasados, es cambiar la actitud y pensar que la estamos tomando prestada de nuestros hijos. Y yo creo que es una bonita forma de recordarnos de que todos tenemos un rol en combatir el cambio climático. Muchas gracias.